Bien, vamos a ver la primera pregunta. Pregunta sobre carrera y dirección. Tenemos unas cuantas preguntas y estas preguntas son bastante delicadas. Bien, ¿cómo identificarías mi mayor valor diferencial como artista? Es una muy buena pregunta. Tu mayor diferencial como artista es tu identidad. Eres tú, es tu punto de vista. Este es tu mayor diferencial. Y otro diferencial que puedes tener, que está muy relacionado con eso, es cómo cuentas esa historia. El otro día estaba con una pintora y sus cuadros eran espectaculares. Pero también, o sea, por un lado está esa identidad, eso que está haciendo, que es espectacular y que visualmente sea atractivo, pero algo que le da ese plus todavía más, que ya tiene diferencial de la parte directa, visual, pero algo que todavía da más, es la historia que cuenta. Entonces, a través de ir preguntándole, llegamos a una conclusión de que este cuadro está explicando esto, está reflejando esto otro. Que sí que es verdad que una obra de arte, una obra en general, tiene también parte del que la observa. O sea, hay una parte de ese significado que tiene que poner la otra persona. Pero si le damos una historia, pues eso que también estamos controlando en cierto modo. Entonces, tu mayor diferencial depende de ti, depende de tu identidad, depende de tú cómo estás ofreciendo esa visión del mundo. Y luego también hay una parte de cómo estás contando esa historia y por lo tanto cómo estás resignificando el valor para que se perciba de una forma más clara o no. ¿Qué debería dejar de hacer ya porque me está frenando? Pues seguramente lo que deberías dejar es de pensar tanto y hacer y pasar más a la acción. ¿Qué debería dejar de hacer ya? ¿Qué debería dejar de hacer ya porque me está frenando? Pues seguramente lo que deberías hacer es dejar de pensar tanto, dejar de estar tanto en parálisis por análisis y pasar más a la acción. Justo, mira, el otro día estaba con un cliente que me comentaba que, bueno, no sé si hacer estos dos productos, ¿no? Ofrece diferentes productos de diseño. No sé si este producto lo ofrezco a este precio, este no, no sé si quitar esto y directamente centrarme en el primero. El problema realmente, en ese caso y en muchas ocasiones, se trata de llegar a más gente primero, de llegar, de mostrarte, de que te vean, de que te conozcan. Por lo tanto, estamos hablando de un primer paso que es el de la exposición. Y luego, una vez ya tengas bastantes más impactos, ya cuando llegues más al mercado, a partir de ahí sí que ya será más cuestión de a ver qué es lo que funciona más, a ver qué es lo que te cuadra menos. Porque si lo que vas directamente es hacer ajustes cuando algo todavía no acaba de funcionar o no acabas de tener esa respuesta del mercado, estás poniendo filtros, más bien. Entonces, mejor que lo muestres todo y cuando ya tengas un gran volumen de visitas, de vistas, de contactos, a partir de ahí, y de clientes, obviamente, a partir de ahí ya podrás decir, ok, me centro solo en este producto, me centro solo en este servicio, me centro solo en esta experiencia que estoy vendiendo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de oportunidades debería perseguir según mi perfil? Es una pregunta que es una pregunta que me hace mucha gracia porque es muy interesante, es algo que sucede muy habitualmente, pero sobre todo que está reflejando que hay detrás inseguridad, hay detrás el de yo no sé, el de no me atrevo a decidir, no quiero quitarme clientes, no quiero cerrarme puertas. Entonces, cuando estamos pensando qué oportunidades deberíamos centrarnos, es porque no sabemos a cuál ir y sobre todo no nos atrevemos a escoger. Entonces, ¿qué oportunidades deberían ser las que tú quieras, las que te motivan más y las que realmente crees que van a valorar más tu obra, van a valorar más aquello que estás creando? Ya encontrarás más adelante un siguiente paso. Un siguiente paso sería, pues, a ver el cómo y a ver incluso de cuánto, por cuánto lo vendes o cómo cuentas la historia para convencer a esa persona o incluso dónde están esos potenciales clientes o usuarios o fans para que lo valoren. Pero sobre todo es a ver qué es lo que tú quieres. ¿Qué habilidades debería desarrollar en los próximos 6 meses? Claro, dependerá de cada uno, pero en general la habilidad mayor que tienes que desarrollar es la de marketing, la de comunicación, la de exponerte, la de saber contar tu historia, la de saber venderte. Y esto que parece que no va con un artista, que no va con alguien de un perfil creativo,
Hoy en día todo el mundo tiene que venderse. De hecho, hoy en día y siempre, toda la vida, alguien ha tenido que venderse. Si has sido un músico y has tenido la suerte en su momento que la discográfica apostaba por ti, pues ya ponían un equipo ahí, pero antes tendrías que dar ciertas cosas para que el primer ojeador o quien fuera que te fichase, pues que lo viera. Entonces sí que es verdad que ahora hay que hacer más trabajo, porque está todo más atomizado, pero eso no quiere decir que no necesites creerte, creer lo que estás ofreciendo, creerte tu talento y a partir de ahí contar una historia que tú te creas, pero que también que seduzca. Que esa es gran parte también de la ventaja de ser un artista o un creador. Eres tú la diferencia, eres tú el valor. Por lo tanto, cómo te estás mostrando, cómo estás contando algo, es precisamente tú, tu identidad, tu valor personal, el que tienes que mostrar. Al final, estamos hablando de seducción en la máxima potencia. Mi estilo propuesta está claro para alguien que no me conoce. Bueno, es una pregunta muy general, pero pensemos en los primeros impactos, en las primeras impresiones. Entonces, evidentemente, una primera impresión tiene que llamar la atención. Ahí podremos pensar sobre cómo llamamos la atención y sobre todo algo que está muy trillado en redes sociales, pero que ya lleva décadas y décadas de trabajarse en publicidad, que es el de los 3-5 segundos para llamar la atención. Alguien en 3-5 segundos ya se da cuenta si eso le interesa o no le interesa, si le provoca o no le provoca. Entonces, saber si tu estilo es claro para alguien que no te conoce, evidentemente tiene que provocar algo. No debería ser muy difícil provocar una emoción si ya estás creando algo, si a través de tu creatividad estás sacando alguna cosa. Entonces, habrán algunas que serán más sutiles, otras que se relacionarán más con la serie de piezas que estás creando, con las series de trabajos anteriores, pero sí que es verdad que para una primera impresión que sea lo más claro posible y no solo en cuanto a imágenes, también si pensamos a la hora de ofrecerte en un casting, por ejemplo, un director de casting o mandar un email, lo importante es que el mensaje sea claro, que sea emocional, es decir, que apele a una necesidad emocional y luego que no cuentes cosas que a nadie le interesan. A mí no me cuentes qué bueno, qué buena es la calidad de cierta cosa o cuántos años de experiencia. Yo lo que quiero saber es qué me va a provocar esa obra de teatro. Yo quiero saber cuánta gente le va a gustar. Eso es realmente lo que interesa para alguien que no te conoce. Es para qué voy yo a prestar atención sobre algo que no conozco. ¿Qué elementos de mi imagen personal están funcionando y cuáles no? La imagen personal debería ser tu identidad, deberías proyectar algo que realmente te sientes cómodo o cómoda. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues estamos impostando un poco y como queremos agradar a muchos tipos de personas y a muchos posibles contratadores o clientes, al final estamos desdibujándonos. Entonces lo que tendríamos que hacer es precisamente enfocarnos en una idea clara que queremos proyectar. Si yo soy más reflexivo, pues provocar la reflexión. Si yo soy más provocador, que sea todos aquellos elementos de la imagen personal que vaya a publicar en redes sociales, por ejemplo, que vayan en esa dirección. Porque esto es muy importante. Muchas veces lo que hacemos es precisamente ofrecer muchas imágenes o dar muchos mensajes, comunicar muchas ideas que se contradicen entre ellas o que marean porque hay muchas ideas y se confunden, no queda claro el mensaje. Entonces, lo importante es consistencia. Siempre la misma idea, siempre el mismo concepto y que sí, con el tiempo puedes ir cambiándolo, pero al menos aguanta una temporada con la misma idea porque así te van a recordar mejor y por lo tanto te va a ir mejor en ese sentido. ¿Qué debería reforzar en mi marca visual o narrativa? Esto es una pregunta muy interesante porque para todo el mundo, pero en el caso de artistas de todo tipo, lo interesante que debemos siempre contemplar es una marca personal, ¿de acuerdo? No es tu producto, no es la obra, no es la canción, eres tú. Y más hoy en día, con el auge de herramientas de inteligencia artificial que lo hacen todo, pues precisamente lo que tienes que hacer es el valor humano tuyo, ese matiz más personal, esa idea, esa identidad que tú tienes, es a ver cómo la estás transmitiendo y a partir de ahí, primero que te compren a ti como persona, como un punto de vista interesante crítico o no crítico, pero un punto de vista sobre algo y a partir de ahí, ok, compro la obra.
Porque si priorizamos primero la obra y después la persona, muchas veces estamos yendo a precio o estamos yendo a algo más básico y por lo tanto te va a ser más difícil destacar y vas a estar peleando una liga que no te interesa. ¿Qué tipo de contenido debería publicar para atraer oportunidades reales? Deberías publicar tu obra, sobre todo. Deberías publicar tu punto de vista sobre el mundo, sobre hechos, sobre cosas. Deberías publicar también aquello que a ti te interesa respecto a la creación. Deberías compartir el proceso por el que pasas a la hora de hacer esa obra. Eso hace que la gente conecte contigo y también que conecte con tu forma de ser, tu identidad y por lo tanto no dependes tanto de un momento o de una moda, sino de una conexión más personal, más humana. Preguntas sobre oportunidades y monetización. ¿Cómo puedo convertir mi arte en ingresos sin esperar a tener suerte? Bueno, claro, o sea, lo que no deberías hacer es quedarte en casa y esperar que te llamen o que te escriban. Si no haces nada, no va a pasar nada. Y más hoy en día, si solo lo hacemos a través de Internet, pues antes, si tú tenías tu tienda, pues tenías la suerte en que podía pasar gente delante de tu tienda. En la calle, pues la gente suele andar por la calle y te puede pasar por delante. Pero en Internet, ¿cómo van a llegar a ti? Entonces, tienes la obligación de ir creando contenido. Ya entraríamos en otra discusión si hay que crear mucho o poco, si quieres entrar en ese juego de los algoritmos, de la locura de los algoritmos, pero sí que tienes que estar haciendo cosas. Por un lado, entonces, sería mostrar tus creaciones, mostrar tu arte, mostrar tu talento de alguna forma. Y por otro lado, buscarte oportunidades, llamar a gente, buscar grupos, ¿no? Donde hay más gente como tú, compartir experiencias, hacer networking, hacer comunidad y sobre todo se trata de moverte y llamar y molestar, interrumpir. Eso sería fundamental. ¿Cómo negociar mis tarifas, cachés o colaboraciones? Pues sobre todo, la base de cualquier negociación está en la de tener un objetivo claro. ¿Qué quieres conseguir? Antes de ponerte a negociar nada, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y cuando tú ya tienes un objetivo claro, a partir de ahí ya podrás marcar límites si te interesan o no. Si vas a ciegas, si vas sin saber cómo va a ir esa conversación o sin tener un objetivo, una cosa que tú quieras conseguir, vas a dejarte llevar y por lo tanto se van a aprovechar de ti. Dicho esto, es importante que siempre tengas un precio, que no vayas a gratis y que no vayas por exposición, porque normalmente cuando te contratan gratis, luego cuando tienen dinero no te contratan, no piensan en ti, piensan en otra persona que sí que les cobra. ¿Cuándo es el momento de subir precios? Dependerá de cada ocasión, de cada contexto y en la situación de desesperación o no en la que estés. Pero ahí está la clave, en no estar desesperado. Si tienes muchas oportunidades, pues será más fácil subir precios. Si tienes pocas, pues te verás en la necesidad de aceptar cualquier cosa. Pero todo pasa por tener seguridad en uno mismo y si tú crees mucho en lo que estás haciendo, deberías tener la fortaleza en tener un precio y si hace falta subirlo, sobre todo que te compense. Y eso es una cosa muy interesante. Piensa en las horas que te dedicas, piensa en el esfuerzo que te cuesta, piensa que eso no lo haces simplemente para compensar costes o tiempos, también quieres ganar dinero con ello. Entonces deberías siempre, siempre pensar en ir subiendo precios. Y la clave muchas veces es en comunicarlo de forma transparente y honesta. Mira, si es el caso de una persona directamente, mira, hasta aquí está subiendo el precio de los costes o hasta aquí estoy muy ajustado, voy a tener que subir el precio. Y muchas veces, si es algo razonable, la gente lo entiende y no pasa nada. Y si no, pues mala suerte. ¿Qué tipo de castings debería priorizar? Aquellos que vayan en la línea de los papeles en los que tú eres más fuerte. No vayas a todo. Tienes que ir con un producto más centrado, con que tú seas un tipo de actor que hace este tipo de personajes. Porque si vamos a todo, normalmente lo que hacemos es confundir a la otra persona y no le estaremos dando tanta claridad a la hora de me gusta, no me gusta. Quedaremos en un limbo de meh, y eso normalmente se traduce en no nos dicen nada o si nos dan oportunidades son papeles muy secundarios que tampoco te interesarán seguramente. ¿Cómo mejorar mi videobook o mi reel para que destaque?
Normalmente lo que se hace es hacer un montón de escenas diferentes y lo que deberíamos hacer es que se te vea sobre todo a ti, no le des más importancia al otro actor que está compartiendo escena contigo, debes aparecer tú. Y luego también no debería ser una cosa en la que hay mucha cantidad de trabajos. Mejor que sean pocos, pero bien. Incluso hay gente que hace solo con una escena y oye, esa escena es espectacular. Pues mejor eso. Y luego también es importante que en los primeros segundos llames mucho la atención, que sea impactante, porque es lo que se van a mirar. Piensa que muchas veces la gente no tiene tanto tiempo y se mira los primeros segundos y luego en todo caso miran cositas más por adelante o directamente se lo saltan. Entonces, prioriza ese primer impacto. ¿Qué errores cometen la mayoría de actores que yo debería evitar? Bueno, hay muchísimos errores que puede hacer todo el mundo y cada caso será una situación diferente. Pero sí que es verdad que algo común es que en momentos en los que no hay mucho trabajo, estamos pensando de más. Y, y eso es una cosa importante. Debemos, si no estamos trabajando, si no estamos teniendo oportunidades, debemos crear hábitos pues de buscar oportunidades o de crear cosas por nuestro lado, mientras tanto, porque si estás ahí esperando, vas a empezar a centrarte en tus sensaciones, en qué sientes, en qué no sientes, y muchas veces eso hace que lo quieras dejar todo porque estás evaluando de más una situación que no depende de ti. Entonces, no estés vinculando tanto esas sensaciones con los hechos. ¿Qué estrategia recomiendas para crecer sin depender de un sello? Pues tengo aquí otra, ¿no? ¿Cómo construir una base de fans sólida desde cero? Claro, es complicado si no te conocen, por lo tanto, de entrada debemos hacer que nos conozcan y eso se traduce en mostrar nuestras canciones. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Esto es más casi una opinión personal, pero creo que es algo que funciona muy bien, es en la de muestra tus canciones en directo. No tienes por qué estar colgando un concierto entero, pero puedes estar subiendo reels o vídeos cortos de 15, 20 segundos en los que se te ve a ti haciendo algo que sea estimulante, que sea interesante en directo. Lo puedes hacer en grabado. Recomiendo que sea más un videoclip, si el videoclip está bien. Si vamos a poner una imagen estática y la música de fondo, lamentablemente nadie lo va a ver. Otra alternativa muy interesante, que también se le da más importancia a las letras, puede ser crear estos videoclips que son de letras, que precisamente hacen que la gente, pero que sea muy animada, que esté muy animado, porque eso hace que la gente se fije más en las letras. Sí que es verdad que cuesta un poco más. ¿Qué debería hacer cada vez que lanzo un single o un EP? Lo que deberías hacer es contarlo constantemente. Es eh, interminable la lista de músicos y grupos de música que hacen un lanzamiento, hacen una publicación, dos como mucho, y ya. Y el algoritmo a mí no me lo muestra, por ejemplo, porque yo sigo muchas cuentas, como todo el mundo, y no me lo está mostrando. Entonces, lo que deberíamos hacer es seguir mostrando que hemos lanzado ese single porque si no, es como si no existiera. O sea, realmente tendríamos que hacer un trabajo previo de crear interés de cómo se está preparando esa canción y el videoclip y todo el trabajo que hay detrás, que eso hace que conectes mucho con tu audiencia y luego, por otro lado, el lanzamiento en sí, pero no se acaba en el lanzamiento, luego hay que repetirlo y seguir explicando y explicando. No lo centres tanto en un lanzamiento y ya, sino piénsalo más como algo continuo, que yo tengo todo este trabajo y voy compartiendo. Que lo que lo lancé hace un año, perfecto, sigue compartiéndolo, porque habrá gente que no lo habrá visto. ¿Cómo puedo acercarme a profesionales sin parecer desesperado? Siendo una persona normal. Si vas a un evento, pues conoce, interésate por esa persona y si hay la oportunidad, le cuentas lo que haces. Pero vender en general desde la presión no funciona. No vas a convencer y si convences, la otra persona se va a sentir bloqueada, se va a sentir presionada y lo que va a hacer es a la próxima no. Entonces, lo mejor que puedes hacer es crear unas relaciones reales a través del interés genuino que tengas en el trabajo de ese profesional al que te quieras acercar. ¿Qué tipo de networking es el que realmente funciona en mi sector? Claro, depende del sector, pero hay muchos sectores que funcionan prácticamente igual. Crear relaciones desde el conocer en persona a la gente.
Esto también lo recibo muchas veces, ¿no? O lo veo muchas veces con clientes que van directamente a mandar emails y contactar por redes y poco más. Está genial, puede ser un punto de partida, pero en general todo lo que es en Internet, todo lo que tiene una pantalla, hace que el proceso sea muy racional y que haya bastante desconexión entre personas. Entonces, lo mejor que es el contacto humano cara a cara. Entonces, sí puedes ir a eventos, sí puedes coincidir con ciertas personas de ese sector en persona, mucho mejor que no directamente algo impersonal que la gente no conecta. ¿Qué hábitos diarios tienen los artistas que triunfan? Hay muchos artistas que triunfan a pesar de muchos malos hábitos. Hay artistas que siguen teniendo el síndrome de impostor, incluso con 80 años, subiéndose a un escenario cada 2 días desde los 16. Entonces, los mejores hábitos, ¿cuáles son? A pesar de la falta de motivación, a pesar del síndrome de impostor, hacerlo igualmente. Esto es crear el hábito. Me siento así, no tengo ganas, pero aún así lo hago. Entonces, el hábito que debes hacer es precisamente el hacer. Pensar menos y hacer más. Y si no tiene mucho sentido lo que estás haciendo, es igual, es mejor que hagas a que te quedes parado por bloqueo personal o emocional o por ese síndrome del impostor. Muchas veces el hábito, las acciones, lo que hacen es que se desbloquee la mente y a partir de ahí empiezas por el buen camino. Si queremos primero desbloquear la mente para hacer, normalmente eso no funciona. ¿Cómo manejar mejor la frustración y la irregularidad del sector? Separar el trabajo del resultado. Tú haz lo que te motive, haz lo que realmente te apasione. Sí que puedes ir ajustando cosas, pero sobre todo el resultado no habla de tu trabajo. Eso es importante. Hay que separar el resultado del trabajo que estás haciendo. Mucha gente no, muchos artistas, sobre todo en el caso de actores, han hecho un trabajazo, tienen un talento espectacular, pero justo los castings están buscando otro tipo de papel. Pues ok, no depende de ellos. O han cambiado algo, o justo han contratado a otro actor y entonces por las caras, la forma, lo que sea, pues deciden cambiar a otra persona. No depende de ti. O sea, es importante separar el trabajo del resultado. ¿Cuál es el error mental más común que ves en artistas como yo? Creer que no tienes talento. En general, yo veo mucho talento. Pero es que incluso diría que no es importante. Hay gente que no tiene talento, hay gente que hace auténticas mierdas y que lo venden, pero de una forma espectacular y a la gente les encanta. Pues no depende tanto del talento. No dudes tanto de tu habilidad, es más, haz que tú creas que está bien y que tú te sientes cómodo o cómoda y a partir de ahí deja de darle tantas vueltas a si eres bueno o no eres bueno. Es irrelevante. Que estuvieras en mi lugar, ¿qué harías exactamente en los próximos 30 días? Mira, depende de cada caso, pero en los próximos 30 días no lo sé. Pero lo que haría sería reducir el acceso a redes sociales, tratar de utilizarlas a tu favor, publicar lo que haga falta, pero no estés gastando tiempo, no estés perdiendo esa capacidad creativa, no estés enganchado, no, sobre todo, que te desenganches. Trata de aburrirte más, trata de tener ese espacio mental para que se te ocurran ideas y para que vuelvas a motivarte. Muchos casos de desmotivación, de casi depresión en muchos artistas, depende precisamente de su alta exposición al ocio pasivo, que es lo que hace es que entendemos una forma de ver el mundo, entendemos que el éxito tiene que ir así y eso es un espejismo. Todo lo que vemos en redes sociales está hecho para quedarte en redes sociales, no está hecho para que nos motive o no está hecho para que nos ayude a buscar ideas nuevas de cómo buscarnos la vida. Entonces, lo mejor que puedes hacer desde ya es desconectarte un poco más, es desconectarte del mundo digital. ¿Cuál sería tu plan de acción para que mi carrera avance este año? Marcarte un plan. ¿Eso por dónde, cómo se hace? Pues tener objetivos claros. Yo lo primero que te diría es, presta mucha atención a todos los pensamientos que te van pasando por la cabeza, qué acciones, revisa qué acciones has hecho y a partir de ahí
a ver qué puedes, o sea, que vayas reflexionando qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que te gustaría hacer, qué no te gustaría hacer y que lo ordenes. Y una vez lo ordenas, 3 objetivos. No hagas muchos más. 3 objetivos para avanzar de forma clara. Esos 3 objetivos, cómo los bajas a acciones concretas y esas acciones concretas, a ver si las puedes dividir en pasitos. Que sea algo que tienes que cumplir. Cuanto más pequeño, más fácil de abordar y por lo tanto más te va a motivar a seguir avanzando. Pero es importante que los objetivos sean concretos, que no sea una idea muy general, porque eso muchas veces es inabordable. Entonces, la claridad en el objetivo es importante y la capacidad de cómo hacemos eso a pasos pequeñitos es fundamental para que realmente vayas progresando. Y tengo una última que ves en mí que yo no estoy viendo aún. Bueno, claro, depende de cada caso, depende de quién haya escrito esta pregunta, pero lo que suelo ver cuando me dicen algo parecido a esto es que yo veo mucho carisma, veo a una persona muy interesante que no lo está mostrando, tiene miedo a exponerse y por lo tanto no está conectando lo que realmente ya se ve desde fuera, pero ese síndrome del impostor, esas dudas, sobre todo las dudas, hacen que no te atrevas a dar el salto. Entonces, debes creértelo y sobre todo que sepas que desde fuera, pregunta a tu entorno, desde fuera saben que lo tienes. Entonces, confía más.